¿Alguna vez se ha sentido uno atrapado en un flujo infinito de contenido, saltando de un vídeo a otro, sabiendo que debería parar, pero sin poder hacerlo? Como una especie de trance, ¿no? Exacto. ¿Y si esa sensación no fuera un accidente, sino el resultado de una estrategia matemática, una diseñada perfectamente para mantener nuestra atención a toda costa? Suena un poco a conspiración. Pues una cálida bienvenida a este análisis, porque hoy vamos a sumergirnos en un documento que a mí me ha dejado pensando días. Es de 2025, de unos investigadores de Stanford. Stanford, nada menos. El título ya lo dice todo: maximización del engagement. Y nuestra misión hoy es desentrañar el modelo matemático que usan las plataformas Y otros actores, como dice el propio estudio. y otros actores, sí. Vamos a ver la estrategia que emplean, por qué funciona y, sobre todo, qué consecuencias tiene para las creencias que formamos. De verdad, hay un concepto aquí que me ha volado la cabeza. A ver, cuenta. La idea de que esto es un juego entre la plataforma y nosotros. Pero claro, un juego con las cartas marcadas. Vale, entiendo. Pues venga, para empezar a meternos en faena. El estudio plantea todo esto como un juego entre dos partes. Por un lado está el principal. Que sería la plataforma, ¿no? YouTube, Instagram. Eso es. O incluso un profesor, que es un ejemplo que me ha parecido muy curioso. Y por otro lado estamos nosotros, el agente. La persona que consume el contenido o el estudiante en esa clase. Exacto. Y aquí viene lo crucial, que es que sus objetivos son diametralmente opuestos. Totalmente. El principal, la plataforma, solo quiere una cosa: maximizar el tiempo que pasamos ahí. Más tiempo, más anuncios, más dinero. Fin. Exacto. Mientras que la gente, nosotros, en teoría buscamos información útil y, en cuanto la tenemos, pues, Nuestra idea es irnos a otra cosa. claro, es un tira y afloja constante. Pero el modelo añade un detalle que es la clave de todo el asunto: ¿El qué? nuestra capacidad limitada para procesar información. No somos superordenadores. Cada minuto que pasamos ahí tiene un coste de oportunidad. Ya, es tiempo que no dedicas a otra cosa. Y ahí está el quid de la cuestión. La plataforma tiene que ser increíblemente astuta en cómo nos dosifica la información para que ese coste nunca nos parezca demasiado alto y sigamos enganchados. Lo que es fascinante aquí es la elegancia del modelo. Ahora bien, para que esa elegancia matemática funcione, se apoya en una premisa muy, muy fuerte. ¿Cuál? El modelo asume que el principal, la plataforma, conoce perfectamente nuestras preferencias. Uf, un momento. Conocimiento perfecto. Eso suena a ciencia ficción. A ver, que a veces mi móvil me conoce más que mi madre, pero perfectamente. Es la crítica fundamental, claro. En el mundo real no existe el conocimiento perfecto. Las plataformas usan algoritmos para estimar, para predecir. Y son buenos, ¿eh? Son escalofriantemente buenos, pero sigue siendo una aproximación. El modelo hace esta simplificación para que las matemáticas salgan limpias, para llegar a una conclusión clara. Vale. Pero nos obliga a preguntarnos todo el rato: vale, esta es la conclusión en un mundo ideal. ¿Cómo se aplica esto a nuestra realidad, que es mucho más caótica? Es una buena advertencia. Pero si aceptamos esa premisa por un momento, solo para seguirles el juego, aquí es donde la cosa se pone de verdad increíble. A ver. La estrategia óptima que identifica el estudio no es, como uno podría pensar, darnos un chorro constante de cosas útiles. ¡Ah, no! No, es justo lo contrario. La llaman la estrategia de dilución. El nombre es muy gráfico, desde luego. Y consiste en eso, en enviar señales muy informativas, datos que de verdad nos importan, pero de forma muy, muy esporádica. O sea, te mantienen esperando esa pepita de oro en medio de un río de arena. El resto del tiempo es casi ruido. Totalmente. El objetivo es mantenernos en un estado de incertidumbre, casi idéntico al del principio, durante el mayor tiempo posible. La analogía que se me ocurre es la lotería. A ver, No estás recibiendo información útil a cada segundo, pero te quedas ahí, clavado mirando el bombo, porque sabes que en cualquier momento puede salir ese número. y lo cambia todo. Exacto. Mientras esperas, tu nivel de conocimiento apenas varía. Estás en un suspense totalmente fabricado. Y esa estrategia, esa espera calculada, tiene una implicación que es francamente brutal. El documento lo dice con una frialdad matemática que asusta: ¿El qué? que la gente no obtiene ningún excedente de bienestar. Párate un segundo. Excedente de bienestar, 0. Me estás diciendo que después de media hora viendo vídeos sobre cómo arreglar una silla, el modelo dice que salgo sin haber ganado nada en el fondo.
Exacto. Pero todo el valor se lo ha quedado la plataforma. Eso es desolador. Dicho de otro modo, al final del proceso no se está mejor que si no se hubiera interactuado en absoluto. Salgo en tablas. Sales en tablas. El tiempo y el esfuerzo mental que has invertido se ven compensados milimétricamente por el valor de la información. Ni un céntimo más. Tu beneficio neto es cero. Cero. Es una idea tremenda. O sea, todo el valor que se genera en esa interacción, todo el excedente... Lo captura íntegramente la plataforma. Madre mía. Lo que nos lleva a una pregunta clave. El modelo lo llama un juego, pero si una parte se lleva el 100% del beneficio y la otra se queda como empezó, Ya no es un juego. ¿es de verdad un juego o es, como la propia matemática lo define, una extracción total de valor? El desequilibrio de poder es absoluto. ¿Vale? Si la plataforma se lleva todo el valor y yo me quedo a cero, al menos salgo con las mismas ideas con las que entré. Porque a mí me da que no, que algo cambia en mi cabeza. Es una pregunta excelente, porque ahí entra una de las consecuencias más inquietantes del modelo. ¿Qué pasa? El estudio demuestra que para que esta estrategia de maximización de tiempo funcione, el principal tiene que empujar a la gente a formar creencias más extremas. Creencias extremas. Ya estamos pensando en política, en radicalización. Es la reacción lógica, sí, pero es importante aclarar qué significa extremo en este contexto matemático. No se refiere necesariamente a extremismo ideológico, aunque podría llevar a él. Entonces, Para el modelo, una creencia extrema es simplemente una creencia más definida, más segura. más alejada del punto medio de la duda inicial. Ajá, vale, entiendo. Es pasar de no estoy seguro de esto a estoy convencido de que X es así. Vale. Y eso conecta directamente con la idea de los rabbit holes, las madrigueras de conejo de Internet. Totalmente. A mí me pasó el otro día. Empecé buscando cómo podar un rosal y 3 horas después era un experto en la historia de los fertilizantes en la Inglaterra victoriana. Es un ejemplo perfecto. El algoritmo me atrapó, me llevó por un camino súper específico hasta que mi creencia sobre la importancia del nitrógeno en el siglo XIX era, pues eso, extrema. Ese ejemplo, aunque parezca cómico, es ideal. Porque si conectamos ese mecanismo con el panorama general, las implicaciones son enormes. Claro. El término del estudio, creencias extremas, será matemáticamente neutro, pero sus consecuencias en el mundo real no lo son. Este diseño puede ser un motor de polarización social. Ya. Al algoritmo no le importa si el contenido es verdadero o falso, bueno o malo. Solo le importa la estrategia de entrega. Y si por diseño matemático te empuja a una madriguera de conejo sobre un tema controvertido, Te estás reforzando esa creencia. te refuerza y te afianza, alejándote de posturas más moderadas. El estudio nos da, casi sin querer, el esqueleto matemático de un fenómeno social muy preocupante. Para entender mejor cómo lo hace, el documento distingue dos escenarios. Me han parecido muy reconocibles. Las dos caras del engagement, podríamos decir. Ajá. El primer caso es cuando todo el engagement es rentable. Es decir, a la plataforma le da igual lo que aprendas, mientras sigas ahí aprendiendo. Y la estrategia aquí es la que llaman estrecha pero profunda. Es la madriguera de conejo clásica de mi ejemplo de los rosales. El rabbit hole de manual. El ejemplo que usan con el profesor es genial. Imagina un docente al que le pagan por horas para mantener enganchado a un estudiante que solo quiere saber lo mínimo para probar. ¿Qué hace? Le da más de lo que necesita. Le da más información detallada, más anécdotas, más profundidad de la que el propio estudiante buscaría. Lo sumerge en el tema para alargar la interacción. ¿Vale? Y el segundo caso es el opuesto, cuando el engagement irrelevante es el rentable. Aquí es donde entra la publicidad. Claro. Aquí es donde la plataforma solo gana dinero con contenido que no es útil para tu decisión. Anuncios, contenido patrocinado, clickbait. El ruido. Exacto. Y la estrategia se vuelve amplia pero ruidosa. El sistema te da la cantidad justa de contenido útil para que no te vayas, pero lo mezcla con un montón de ruido, que es donde está su beneficio. Buscar una aguja en un pajar. Pero la plataforma se encarga de que el pajar sea gigantesco. Pero a mí me suena que esa distinción es puramente académica. En la vida real, en YouTube, no es la madriguera de conejo, el caso 1, la herramienta perfecta para venderte cosas, el caso 2. Has dado en el clavo. La distinción teórica es útil para analizarlo, pero en la práctica es evidente que se entrelazan. Claro. Te meten en una madriguera de contenido estrecho y profundo, precisamente para poder bombardearte con anuncios superdirigidos y contenido ruidoso pero rentable.
Es una simbiosis. Una simbiosis que las hace mucho más potentes y difíciles de identificar. Además, el modelo parece asumir que nos tragamos todo ese marketing encubierto sin más. ¿De verdad somos tan pasivos? ¿No distinguimos el clickbait? Bueno, el estudio sugiere que en el equilibrio final del modelo da igual si lo distinguimos o no, porque la estructura de incentivos nos mantiene ahí de todos modos. Vaya. Pero es una afirmación que como mínimo merece ser cuestionada. Nuestra capacidad para filtrar el ruido y sentirnos frustrados por él podría ser un factor que el modelo simplifica en exceso. Es una posible grieta en su armadura. Hay otra cosa que me intriga. Si el truco es en teoría tan obvio y el beneficio para nosotros es cero, ¿por qué no nos vamos y ya está? ¿Por qué seguimos cayendo? Porque la estrategia, para que funcione, debe ser creíble. La plataforma no puede permitirse que pienses que va a cambiar las reglas a mitad de la partida. Ajá. Y la estrategia de dilución es creíble precisamente porque te mantienes siempre en ese equilibrio perfecto, en ese beneficio neto de cero. Nunca llega un momento claro en el que pienses, ya está, me voy. Porque la promesa de esa gran señal informativa, de ese número de la lotería. Siempre está ahí, a la vuelta de la esquina. Te mantiene con la esperanza. Y para mantener ese equilibrio tan delicado, la información no puede llegar de forma predecible, ¿no? Como un goteo. Imposible. Si fuera un flujo gradual, podrías hacer cálculos, podrías predecir cuándo la información se va a agotar y te marcharías justo antes. Sería como ver la batería del móvil bajando poco a poco. Exacto. Pero no lo hacen así. La información debe llegar en saltos, discontinuos e impredecibles. Ah, claro. Volvemos a la lotería. Si te fueran diciendo los números uno a uno, podrías ir calculando y marcharte. Pero si no dicen nada durante horas y de repente sueltan 3 seguidos, Te quedas clavado mirando. esos saltos crean el suspense y te obligan a quedarte. Es un mecanismo fascinante desde la teoría de juegos, pero también ofrece una visión bastante sombría de nuestra capacidad de acción. ¿En qué sentido? El modelo describe a una persona, un agente, que es perfectamente racional, que calcula costes y beneficios a cada instante, y que aún así es guiada a una trampa de diseño. Una trampa de la que no sacan ningún beneficio. Ninguno. O sea que ni siquiera ser el más listo de la sala te salva. Según este modelo, no. La racionalidad no es una defensa contra este tipo de diseño. La única forma de ganar el juego, matemáticamente, es negarse a participar desde el principio. No jugar. Una vez que entras, la estructura está diseñada para extraer todo el valor de tu atención. Menudo panorama. A ver, si hacemos recapitulación de esta locura, hemos visto que, según este modelo, las plataformas no nos dan lo que queremos poco a poco. No, usan una estrategia de dilución. Pepitas de oro de información muy de vez en cuando para mantenernos buscando en el río. Exacto. Y que esa búsqueda constante nos lleva casi sin darnos cuenta a formar creencias más definidas, más extremas, Ya sea metiéndonos en madrigueras de conejo súper específicas, o haciéndonos navegar en un mar de ruido para encontrar algo útil. y la conclusión que más me ha impactado. Todo este diseño, cuando es perfecto, está hecho para que la plataforma se quede con el 100% del valor. Nosotros nos vamos como entramos. Beneficio neto, cero. Cero. El análisis es potente, sin duda, pero como hemos dicho, se basa en un escenario muy simplificado. Una plataforma, un usuario, Y el mundo real es más complejo. mucho más. Y esto me lleva a una última reflexión. ¿Qué ocurre cuando varias plataformas, varios principales, compiten ferozmente por la atención de la misma persona? Una pregunta muy pertinente. La guerra del streaming, de las redes sociales. Exacto. Y esto abre dos posibilidades muy distintas. Por un lado, esa competencia las lleva a usar tácticas de engagement todavía más agresivas y extremas para superarse unas a otras. Una carrera hacia el fondo. Una carrera para ver quién nos atrapa mejor a cualquier precio. O, por el contrario, esa competencia nos devuelve el poder a nosotros, al usuario. Nos da la capacidad de elegir aquella plataforma que decida romper el molde y ofrecernos un beneficio real, un verdadero excedente de bienestar para diferenciarse. ¿Interesante? Esa es la pregunta que este modelo no responde y que probablemente definirá el futuro de nuestra atención. Una última batalla por nuestra atención. Da que pensar. Gracias por acompañarnos en este análisis en profundidad. Hasta la próxima.